Hoy en esta mañana yo quiero titularle a esta plenaria, a esta meditación: a tu manera, Dios, no a la mía. A tu manera, Dios, no a la mía. Y sabes, ¿cuántos nos atreveríamos a decir estas cortas y pequeñas palabras? Dios, a tu manera y no a la mía. Y aunque suena, ¿verdad?, muy bonito y suena como un cliché, podríamos decirlo, qué importante es entender estas palabras. Cuando tú y yo decimos a tu manera, Dios, y no a la mía, literalmente estamos cediendo a nuestra voluntad. Estamos cediendo a nuestros deseos. Estamos cediendo a lo que nosotros queremos. Y en estas meditaciones que nuestro pastor ha estado compartiendo acerca de las decisiones, nos damos cuenta la importancia que tenemos tú y yo de tomar buenas decisiones. ¿Cuántos hemos trabajado en esta semana en esforzarnos, verdad, por tomar buenas decisiones? Yo sé que para todos aquellos que son padres es difícil tomar decisiones con sus hijos. Para aquellos que tienen un matrimonio, verdad, que estamos casados, es difícil tomar decisiones. Para todos los jóvenes, adolescentes que están en ese transcurso de qué carrera estudiar, qué trabajo tener, es difícil a veces el tomar buenas decisiones. Y sabes, una decisión tiene la facultad de cambiar toda nuestra vida, sea buena o mala. La pregunta es, ¿verdad?, ¿cuántos estamos dispuestos a ceder toda nuestra voluntad al Señor? Y es tan sencillo, ¿verdad?, a veces el poder decir esta palabra, pero qué tan sencillo es renunciar a tus sueños, ¿verdad?, a tu futuro, a lo que tú y yo a veces deseamos. Es difícil el poder hacerlo. Muchas veces, como no vivimos, ¿verdad?, como Dios quiere, a veces, ¿verdad?, desconfiamos en lo que Dios ha dicho de nosotros. Gana a veces más lo que queremos, gana a veces más nuestros deseos. Pero sabes, en Dios podemos confiar. Dile al que tienes a un lado, dile: en Dios puedes confiar. En Dios podemos confiar. Hoy en esta mañana vamos a meditar en un personaje que tal vez has escuchado en la palabra. Acompáñame, por favor, Segunda de Reyes, capítulo número 5, versículo número 1. Y este personaje es Naamán. Naamán. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Yo lo voy a leer en la versión PDT. Si nos quieres seguir con la vista en la pantalla, si no, ahí en tu Biblia. ¿Quién era Naamán? Naamán, versículo número 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Naamán era hombre importante y poderoso, sufría ¿de qué? De lepra. Fíjate, Naamán era una persona importante en su época. Dice que era general del ejército del rey, o sea, era alguien importante. Y aquí da algunas virtudes: era muy importante y valioso para el rey. Era alguien amado, era alguien que era importante en ese momento. Pero hay una peculiaridad en su vida, y es que este hombre, aunque tenía todas estas virtudes de perfección, dice, tenía lepra. Y tal vez sabes qué es la enfermedad de lepra. Es una enfermedad que hoy en día tal vez ya no es tan común, pero que en esa época alguien que padecía de esta enfermedad, literal, era una enfermedad incurable. Vivía marcado para toda la vida. Y es una enfermedad, digo, si tú tienes curiosidad de saber lo que es la lepra, métete ahí a Google, ¿verdad? Investiga. Es una enfermedad horrible, es una enfermedad espantosa. Y este hombre, Naamán, era alguien importante. Acompáñame, versículo número 10 hasta el 14. Dice: Eliseo le mandó un mensajero que le dijo:
anda y y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar son mejores que todo el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme allí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho, ¿no es cierto? Con más razón, ahora solo le dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. ¿Cuántos quisiéramos tener la piel de un bebé? A ver, voltea a ver la piel de la persona que tienes a un lado tuyo. Sí, somos hermosos, perfectos. Pero qué envidia, ¿verdad? Poder tener la piel perfecta. Créeme, tal vez tú también, ¿verdad? Has conocido a alguien con la piel perfecta o hermosa, ¿verdad? Que no sufre de granitos, que no sufre de manchas, que no sufre de arrugas. Si tú eres esa persona, eres dotado de bendición, ¿verdad? Todos aquellos que no tenemos la piel perfecta, bueno, nos toca comer bien, tomar mucha agua, hacer ejercicio, muchas cosas, ¿verdad? Pero mira, esta historia narra la vida de un hombre que era importante, que padecía de lepra, pero sabes, tenía un conflicto en su corazón. Le costaba obedecer órdenes. Le costaba hacer lo correcto, le costaba trabajo hacer lo que le decían. Y más adelante lo acabamos de leer. Lo que Eliseo le pidió que hiciera era algo que le iba a beneficiar, ¿sí o no? Él le dijo: ve al río Jordán y sumérgete. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y él en el versículo número 11, ¿verdad? Empieza a sacar lo que hay en su corazón y dice: ¿cómo que en el río Jordán hay ríos mejores que este, ¿no? O sea, imagínate, es alguien importante, alguien que está acostumbrado tal vez a bañarse en el baño tal vez lujoso, ¿verdad? Y al escuchar la orden que venía de parte de Dios, porque sabemos que Eliseo era un hombre usado por Dios, al escuchar esa orden, Naamán sacó a reflejar lo que hay en su corazón. Y él cuestionó la orden de Eliseo. Él dijo: pero ¿por qué en el río Jordán hay ríos mejores, hay ríos más limpios? ¿Por qué aquí, no? Y alguien, ¿verdad? En el versículo número 14, versículo número 11 dice: Naamán se enojó y fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar lepra. Dice: los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no puedo bañarme en aquellos ríos? Él hace esta pregunta. Y la actitud de Naamán era de enojo. Repite: enojo. Y fíjate, hay alguien en esta historia que le hace ver la condición de su corazón. Versículo número 13. Dice: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho, ¿no es cierto? Con más razón, ahora solo le dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Esta persona le está diciendo: oye, Naamán, no inventes. O sea, nada más te dijo: ve, sumérgete 7 veces y vas a quedar bien. ¿Qué es tan difícil esa acción? Y sabes, en ese momento yo me imagino que Naamán entró en sí. ¿Y qué quiero compartirte con esto, familia?
¿Sabes? A veces las cosas más sencillas que Dios nos pide hacer son las cosas que más trabajo nos cuesta hacer. Obedecer a Dios. ¿Cuántos sabemos que debemos obedecer a Dios? Pero sí o no, te identificas conmigo y estás de acuerdo conmigo. A veces obedecer a Dios cuesta trabajo. Hacer lo correcto cuesta trabajo y es nuestra naturaleza como hombres, es nuestra naturaleza como mujeres, como seres humanos. Las cosas más sencillas por hacer son en las que más cuestionamos a Dios. Son en las que más preguntamos un por qué. ¿Sabes? Yo puedo definir esta pregunta del por qué como una actitud de rebeldía. Cuando tú recibes una orden y preguntas, ¿pero por qué? ¿Sabes? Eso refleja la actitud de tu corazón. El por qué está hablando de que quieres una explicación. A ver, ¿no? Imaginémonos, mi papá, Abby, siéntate aquí. Yo recuerdo, ahorita que lo cuenta, de verdad, era muy latosita, sinceramente. Y yo recuerdo que cuando me decían siéntate, no era de que, sí, ajá. O sea, cuando mi mamá y papá me decían siéntate, era la primera porque ya sabía que si no, directo al baño y disciplina. Pero eso es cuando somos chiquitos. Pero ¿qué pasa cuando vamos creciendo? Y esto sucede más en jóvenes y adolescentes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? A ver, levanten su mano. Si tienes jóvenes y adolescentes al lado, hazles así, ¿verdad? Papás, perdónenos, ¿verdad? Es la época en donde más te vamos a decir, ¿pero por qué? Oye, tienes que terminar una carrera. ¿Pero por qué? Si tú no la terminaste. No, pues sí, va. Tienes que llegar temprano. Tienes que estar aquí a las 11. ¿Pero por qué? Es mi vida. Son mis decisiones. Tú ya viviste, ¿sí o no? Tú ya viviste, tú ya hiciste. Déjame a mí. Ahora, eso es para los jóvenes. Todos aquellos que estamos casados, ¿verdad? Todos aquellos que estamos casados. Ahora lo estoy experimentando, ¿no? Amor, el 24 vamos a estar con mi familia. ¿Por qué? ¿No? No, porque Y sabes, el por qué a veces refleja la actitud de nuestro corazón. Naamán en estos versículos y en esta historia, ante algo tan sencillo, estamos hablando de que si él obedecía iba a recibir un milagro que para su tiempo era imposible. O sea, imagínate, alguien siendo sanado de lepra. ¿Puedes imaginarte esto? O sea, alguien siendo sanado de lepra, una enfermedad que para nuestros tiempos, todavía hoy en día, o no sé si estoy equivocada, para nuestros tiempos hoy en día es una enfermedad incurable. Aunque te eches cremita, aunque te eches pomadas, aunque te eches lo que sea, es difícil quitarte esa enfermedad. Y la actitud de Naamán ante algo tan sencillo es cuestionar el porqué de las cosas. Sabes, en este tiempo, familia, como iglesia, debemos cuidar nuestro corazón de cuestionar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestro pastor nos compartía las decisiones, ¿verdad? Qué importante es tomar decisiones buenas que puedan trascender y que puedan ayudar a aquellos que nos rodean, hijos, matrimonios, familia. Pero todo eso recae en que tú y yo cedamos nuestra voluntad, cedamos lo que creemos que es correcto. Cuando obedecemos porque creemos que a veces tenemos la razón, ¿verdad? Es ahí cuando corremos peligro. La instrucción era clara: sumérgete 7 veces en el río Jordán. Eso era todo. Dile al que tienes a un lado, dile, eso era todo. 7 veces. 7 veces. Sumergirte en el río Jordán 7 veces. Si lo haces, vas a ver un milagro. Eso era una orden tan sencilla. O a ver, ¿quiénes aquí dicen que es
que era algo difícil. Otra cosa hubiera sido, no, tienes que ir al Metro La Paz, de ahí hasta Metro Pantitlán, te bajas en Metro Pantitlán, transbordas a la línea 9, de la línea 9 te vas hasta Tacubaya, de Tacubaya te vas hasta la última estación de la línea naranja, no sé cuál sea. Ahí no digo, observatorio, ¿no? Imagínate, o sea, todo ese viacrucis que en ese tiempo, imaginemos, ¿no? Imagina conmigo que hubiera existido, ¿sí o no? Nada más de escucharlo, ay no, o sea, Abby, es lo que hago todos los días, de lunes a viernes en el metro, ¿sí o no da flojera? Pero la orden que Eliseo le dio a Naamán era tan sencilla: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces y vas a ver un milagro. Familia, aguas con pensar que la manera en cómo queremos nosotros hacer las cosas es la mejor manera. Aguas con pensar en que la forma en cómo nosotros queramos vivir nuestra vida es la mejor. Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan maestro para nuestras vidas. Y el meternos en ese plan, el querer meter nuestra cuchara, ¿verdad? El querer meter nuestro razonamiento, el querer meter nuestras emociones, nuestras decisiones, puede perjudicar a que ese propósito sea cumplido en nuestras vidas. Salmo capítulo número 25, del 4 al 5, dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo siempre toda mi esperanza. Qué impactantes versículos. Yo puedo imaginar a David escribiéndolo, pero sabes, estos versículos tú y yo debemos interpretarlos como un real deseo de David hacia Dios, diciéndole: Dios, por favor, enséñame a vivir a tu manera. ¿Puedes subrayar esa frase? Salmo capítulo 25, 4. Señor, enséñame a vivir a tu manera. En la versión PDT: muéstrame el camino que tú seguirías. Qué fuertes palabras. Muéstrame el camino que tú seguirías, no el que yo quiero, no el que yo sueño, no el que yo anhelo, el que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador. En ti siempre pongo toda mi esperanza. Ese debe ser nuestro diario vivir, familia. Ese debe ser nuestro diario vivir. ¿Cómo identificar que estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la de Dios? Te voy a leer algunos puntos, y si tú te identificas, yo hoy en esta mañana te animo a que lo hagas, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas sin darnos cuenta que reflejan la actitud de nuestro corazón. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, todos queremos hacer lo correcto, todos queremos vivir una vida conforme al corazón de Dios. Pero sabes, a veces nuestras actitudes, a veces la forma en cómo tú y yo vivimos dice otra cosa. Primer punto: ¿cómo identificar que estás haciendo las cosas a tu manera y no a las de Dios? Caes en pecados constantemente. Caes en pecados constantemente. Alguien que quiere vivir a su manera y no ha cedido su voluntad al Señor es alguien que cae en pecado constantemente. Y no estoy hablando de perfección, porque nadie de los que estamos aquí es perfecto. Si tú vienes por primera o segunda vez a este lugar, alguien te invitó, la primera regla de oro de una iglesia cristiana es que los cristianos no somos perfectos. ¿Cuántos hijos de Dios decimos amén a eso, verdad? Quítate ya esa losa, ¿verdad? Quítate ya ese peso. Los cristianos no somos perfectos.
Los cristianos, aunque conocemos a Dios, cometemos errores. Los cristianos, aunque conocemos a Dios, tenemos fallas. Pero sabes, tenemos esa esperanza de que en Cristo encontraremos redención, encontraremos perdón. Si el que te invitó te dijo, no, en el lugar donde vas a ir todos son buenos. Sí, ¿verdad? Te amamos, somos buenos, pero no somos perfectos. Este lugar, yo lo puedo tomar así, si es la iglesia, pero es un lugar en el cual tú y yo venimos cada semana para exponernos al Señor tal y como somos, pedir su ayuda, su gracia, su misericordia y ser transformados. Esa es la actitud de nuestro corazón. No escucho amén hoy en esta mañana. Venimos a la iglesia no porque somos perfectos, es porque deseamos cada día de nuestras vidas ser transformados, ser cambiados. Dios tiene el poder, familia, para cambiarnos. Dios tiene el poder para hacerlo. Otra característica, alguien que está haciendo las cosas a su manera y no a las de Dios, es alguien que constantemente está cansado y desanimado. ¿Le estoy hablando a alguien aquí hoy en esta mañana? Alguien que está cansado y desanimado constantemente. Hoy, ¿no? Hola hermano, ¿cómo está? Bien, pero pues, la verdad estoy cansado. Bueno hermano, Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Próximo domingo, ¿no? Hola hermano, ¿cómo está? Pues bien, pero podría estar mejor. Bueno, vamos a estar orando por usted. Échele ganas, hermano. Próximo domingo, ¿no? Y así, o sea, pasa un mes, 2 meses, ya dices, no manches, hermano, ya, a ver, vamos a orar, liberarlo. No es normal estar cansado y desanimado constantemente. Si tú vives cansado y desanimado constantemente, es porque estás haciendo las cosas a tu manera y no has dejado que Dios haga una obra extraordinaria en ti. Alguien que hace las cosas a la manera de Dios es alguien que tiene gozo, que tiene pasión, que se refleja en su espíritu, se refleja en sus palabras. Sí, pasamos momentos difíciles. ¿Cuántos en esta semana no tuvimos dificultad, verdad? Problemas. Pero eso no define nuestras vidas. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que lo cree? El desánimo y el cansancio constante en nuestras vidas refleja que estamos viviendo a nuestra manera y no a la de Dios. Tercer punto, no eres feliz. No eres feliz. Si tú no eres feliz, reflexiona en esto. La felicidad, ¿verdad? A veces es una palabra muy padre, muy buena, pero entenderla es algo que tú y yo tenemos que meditar en nuestras vidas. Otra característica, crees tener todo bajo control. Si tienes allá a tu mamá, esposos a sus esposas, hazle así, ¿verdad? Porque como mujeres a veces queremos tener todas las cosas bajo control. Y por último, no quieres consejos. Alguien que vive a su manera es alguien que no quiere consejos. Quiere hacer lo que él quiere, como él quiere y cuando él quiere. Repite conmigo, como quiero, cuando quiero y donde quiero. Hay personas, de verdad, créeme, hay personas que quieren hacer las cosas como quieren, cuando pueden y donde quieren. Si no es donde quiero, no. Si no es cuando puedo, no.
Y de eso no se trata, familia. Necesitamos ceder nuestra voluntad. Ahora, alguien que vive a la manera de Dios, esto es lo contrario. Alguien que vive a la manera de Dios es alguien que está dispuesto a escuchar. Es alguien que está dispuesto a aprender. Y es alguien que está dispuesto a renunciar a sus sueños, su vida y su futuro, porque saben que todos ellos dependen de Jesús. Si Naamán hubiera entendido este principio, créeme, él ya hubiera estado sano desde hace mucho tiempo. La Biblia no nos dice por cuánto tiempo tuvo esa enfermedad, pero te aseguro que fueron años, porque la lepra no sucede de la noche a la mañana, estarás de acuerdo, ¿verdad? La lepra, para que llegue a su máxima capacidad de enfermedad, tienen que pasar años. Pero ¿por qué Naamán no fue sanado antes? Porque él quiso hacer las cosas cuando él quiso, como él quiso, y las quería hacer donde él quería. Dios no va a cambiar tu vida, no va a transformar tu vida si tú y yo ponemos estas tres condiciones: como quiero, cuando quiero y donde quiero. Dios no puede obrar así. Si tu matrimonio no está funcionando y dices: Abby, llevo 2 años, llevo 10 años queriendo que mi matrimonio funcione, y si no ves cambios y si no ves mejoras, es porque estás haciendo las cosas como tú quieres, cuando tú quieres y en el lugar en donde tú quieres. Necesitamos exponer nuestro corazón al Señor constantemente, ceder nuestra voluntad, ceder lo que nosotros queremos. Cedamos, familia, a hacer las cosas a nuestra manera y atrevámonos a hacerlas a la manera de Dios. Lo que nos impide hacer eso, ¿sabes? A veces es el miedo. El miedo a ceder lo que creemos que es lo correcto. Y hoy en esta mañana te lo digo con convicción en mi corazón: si tú cedes lo que tú crees que es correcto al Señor, Él te va a sorprender. Si tú crees que al ceder tus sueños, tu vida, jóvenes, si ustedes creen que al ceder su carrera, al ceder la persona con la que se van a casar a Dios, eso les va a empeorar la vida, te equivocas. Si tú lo haces, tu vida va a ser cambiada y transformada. Romanos capítulo número 10, y con esto quiero terminar. Romanos 10, capítulo número 11. La escritura dice: todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo. En esta versión hace paréntesis en la palabra todo, porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues el mismo Señor es Dios de todos. Es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confían en Él, en el Señor, serán salvos. Qué versículos tan impactantes estamos leyendo, y tómalos ahí en tu vida. Todo el que confíe en Él no será defraudado. Si tú y yo cedemos nuestra vida al Señor, no vamos a ser defraudados. El Señor tiene la capacidad de sorprendernos. El Señor tiene la capacidad de hacer algo extraordinario en cada uno de nosotros. Atrévete, iglesia, a dejar las cosas de hacer como tú quieres y toma la decisión de hacer las cosas como Dios quiere. Es lo mejor. Él no nos va a fallar, Él no nos va a dejar, Él no nos va a defraudar. Si lo hacemos, nos va a suceder como Naamán. Vamos a experimentar un milagro extraordinario.
Yo doy testimonio que puedo decirlo así, una promesa que nuestro pastor nos compartía, me parece en julio. Él decía: en los próximos 3 meses Dios nos va a sorprender. Octubre, noviembre y diciembre. Y sabes, aún no termina el mes de diciembre, y yo creo con todo mi corazón que milagros antes de que termine este año van a suceder. ¿Cuántos creen? Si tú necesitas dinero, si tú necesitas sanidad, si tú necesitas un trabajo, si tú necesitas comida, ¿verdad?, para cenar el 24 y el fin de año, familia, el Señor nos va a sorprender. Y hemos escuchado testimonios, créeme, más que nunca, testimonios de gente que cuentan unos milagros que tú dices, nos da envidia, pero envidia de verdad, de la buena. Los que somos verdaderos hijos de Dios nos da envidia, pero de la buena, ¿verdad? Que dices, Dios, no manches, ¿no? Pero Dios tiene la capacidad de sorprendernos. Levanta tu mano ahí en tu lugar, tu mano derecha. Yo declaro que antes que termine este año, si tú lo crees, vas a ver un milagro extraordinario. Sean sanidad, si sea tal vez algo económico, un trabajo, salud. Dios nos va a sorprender, familia. Romanos 10:11. Todo el que confíe en Él no será defraudado. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Él no nos va a defraudar. Él no nos va a fallar. El Señor lo prometió y Él lo va a cumplir.